¿Cómo se comprobaba que es verdad que va a llover? ¿Cómo sabían ellos de la cosmovisión de un mundo tan grande para llenarse de agua? No había cómo comprobar todo eso. Era creer o no. Dios rescata a Noé porque Noé le cree a Dios y al creerle a Dios hace las cosas a la manera de Dios. Por favor, no se le olvide. Si creo en lo que Dios es y dice, haré las cosas a la manera de Dios. ¿Por qué se rescata a la esposa de Noé? Porque cree. ¿Por qué Dios rescata a los hijos y a las esposas de los hijos de Noé? Porque esas 6 personas creen en lo que Dios dice que es verdad y se cumple y actúan entrando en el arca 7 días antes. Y Noé hizo las cosas exactamente como Dios le indicó. Que esa es una de las enseñanzas que tenemos que agarrar, capturar de Noé, que aunque la cosa no cabe en la lógica de qué es hacer una semejante cosa tan grande sin saber por qué, cómo es que va a llover o qué, pero si Dios lo dice, es verdad y se cumple y lo hace exactamente a esa forma. Bienvenidos ustedes también que están acá en nuestro canal de YouTube. Qué bueno que siguen nuestra forma de presentar el Evangelio para que cada uno pueda entender lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Esperamos que se suscriban. Hoy vamos a estar trabajando una historia bastante importante, pero antes de continuar vamos a hacer un pequeño repaso para agarrarnos de donde quedamos la última vez para continuar. Entonces, qué importante pensar en las preguntas que teníamos en la semana pasada, ¿cierto? Las preguntas son, ¿perdona a Dios el pecado contra los demás si la persona se porta bien con quien ha ofendido? Recuerde, nada de lo que yo haga por mi propia iniciativa va a hacer que Dios tenga la obligatoriedad, la responsabilidad o a tener que perdonar porque es que míreme que yo he sido buena gente, yo traté de resarcir, yo traté de mejorar el asunto, yo traté de compensar a la persona porque yo le hice mal. Entonces, si la persona se siente muy mal, yo voy a hacer algo para que ella se sienta bien y entonces con eso Dios me va a perdonar a mí. Si yo no reconozco mi falta y no le pido perdón a Dios por los medios que Dios ha mostrado que hace la posibilidad del perdón, no va a pasar nada. Entonces la respuesta a la pregunta es no. No va a perdonar a esa persona porque se comporte bien o trate de resarcir, de eliminar o de compensar de alguna manera a la persona que dañó o que ofendió. Qué bueno que haya un perdón entre las dos personas, si es posible una reconciliación y que haga algo para sanarle el daño que se hizo, pero eso sería entre las dos personas. Pero entre Dios y la persona que ha ofendido al otro, tendría que pasar por el proceso que estamos viendo acá, que es a la manera de Dios. Esa no es la manera de Dios. La manera de Dios es la que estamos viendo y que ojalá pues les pueda ayudar a entenderse muy claramente. Qué bueno que usted estaba pensando de esa manera porque ahí tenemos una verdad a media, ¿cierto? En lo que estás diciendo, porque estás diciendo de que Dios sí perdona y eso no lo discutimos. Dios siempre va a perdonar a todo aquel que le pida perdón. Pero la pregunta no está diciendo si Dios perdona o no, sino que está diciendo es perdonará a aquella persona que cuando ha ofendido a otro se pone a hacer cosas para que Dios lo tenga en cuenta y con eso que hace es que por esas razones que lo va a perdonar. Esa es la pregunta. Además, hay un condicional. Si la persona muestra cambios, si la persona cree de todo corazón, si la persona se arrepiente, o sea que está condicionado a si la persona se arrepiente o no, si fue de todo corazón o no. Y eso es una de las cosas que están bastante peligrosas. Precisamente lo veíamos en la clase pasada y vamos a verlo ahora en el repasito que hacemos de Caín y Abel. Precisamente que el asunto no está en la motivación personal, que es que yo tengo mucha fe, yo tengo mucho, ¿cómo se llama? Devoción, es que yo me he dedicado, yo estoy haciendo un sacrificio de alguna manera para que Dios lo tenga en cuenta, yo me estoy esforzando para tal cosa. O sea, todas las cosas donde yo aparece la palabra yo, está haciendo una intencionalidad de aquí para allá. Por lo tanto, no se da a la manera de Dios. Y si no es a la manera de Dios, pues Dios no funciona, porque Dios funciona a su manera. Entonces, es muy importante tener en cuenta la pregunta y también mirar
cómo estamos, sin querer a veces, ni sin darnos cuenta, colocando un condicional. Si yo me arrepiento, si yo me comporto bien, si yo hago las cosas con más devoción, si yo las hago con más sacrificio, etcétera, entonces Dios me va a tener en cuenta. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la respuesta, para ser concisos con la respuesta a esa pregunta número 8, es no. Dios no va a perdonar a la persona que se ponga a tratar de hacer cosas buenas, bonitas, elaboradas, para tapar el daño que le hizo a los demás, y con eso es que Dios lo va a tener en cuenta para perdonarle. Vamos a ver ahora la segunda pregunta, la última pregunta, la pregunta número 9 dice, ¿conoce algo que se pueda hacer para pagar por los pecados que se han cometido? ¿Conoce algo que se pueda hacer para pagar por los pecados que se han cometido? Con todo lo que hemos visto en las lecciones anteriores, tenemos la posibilidad de responder a esta pregunta, igual que la anterior. La respuesta es no, porque cuando ya cambiamos la palabra hacer por aceptar, ya cambiamos de verbo y ya la cosa es totalmente diferente. No hay nada que nadie pueda hacer para que tengamos esa bendición del perdón de los pecados. O sea, humanamente no hay nada para hacer, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que necesitamos revisar, porque en la gran mayoría de las respuestas hubo esa sensación de que yo me comporto, tengo un corazón humillado, tengo un arrepentimiento, yo tengo, o sea, estoy haciendo cosas para poder ser aceptado, para poder tener esa posibilidad. Entonces, no hay nada de lo que hagamos, corazón contrito, humillación, arrepentimiento, eso que hacemos no va a llenar las formas, los ítems, los requerimientos de la justicia y la santidad de Dios. Y eso es muy bueno que lo tengan en cuenta, porque lo que estamos viendo en el proceso, y vamos a entrar ahora ya con nuestros amigos Caín y Abel, otra vez, entonces tenemos algo bastante importante para analizar. Si ustedes tienen allí su Biblia, ábrala por favor en el Génesis capítulo 4, versículo 7. La primera parte es: si haces lo bueno, Dios te aceptará. Oiga, si haces lo bueno, Dios te aceptará. Y dijimos que lo bueno era hacerlo a la manera de Dios, porque Dios lo dice, porque seguimos los pasos de lo que Dios dice que hay que hacer, ¿sí? Eso era, decimos que era lo bueno, el bien o lo correcto para hacer. Pero si no lo hace, la segunda parte del capítulo 4, versículo 7, el pecado estará esperando para atacarte. Entonces, mire que la palabra es hacer o no hacer. ¿Sí? Entonces, muy importante tener en cuenta esta base para lo que estamos tratando de dejar claro en lo que pasó con Caín y Abel. Recuerde que Dios es que nos acepta, y aceptó a Abel y luego lo que trajo, pero no aceptó a Caín ni lo que trajo. ¿Por qué? Porque no siguió la norma, lo que es hacer el bien. Hacer el bien es hacer las cosas a la manera de Dios, hacerlo como Dios ha dejado estipulado que se debía hacer. Por eso vamos a hacer el recuento para que ustedes lo tengan en cuenta con más detalle. Cuando estábamos viendo Génesis capítulo 4, versículo 7, la primera parte está diciendo: si haces el bien, lo correcto o lo bueno, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado te estará esperando para atacarte. ¿Sí? Entonces, ahí está precisamente la situación de hacer o no hacer a la manera de Dios. ¿Qué pasó con la desobediencia de Adán y Eva? Que esas consecuencias que ellos vivieron al separarse abruptamente, como ya vimos con la ramita, que ya está muy seca, no ha podido hacer nada por ella misma, entonces entró la separación de la fuente de vida, entró la muerte física, o sea, la separación del cuerpo y del espíritu, y la parte espiritual queda muerta completamente, sea separada de Dios por la eternidad. Caín y Abel nacen en esta condición, y en esta condición entonces cada uno desea dar una ofrenda voluntaria en un acto de adoración a Dios desde su profesión. Ellos podían escoger hacer la ofrenda como quisieran, pero ambos sabían cómo se hacía.
Por eso cada uno va a tomar la decisión. Si lo hace como está establecido a la manera de Dios, o sea, con sacrificio y con sangre, o no. Ambos lo saben. Precisamente por eso la pregunta de Dios en el capítulo 4, versículos 6 y 7 es muy importante. Porque Caín sí sabía y Dios le llama la atención para que tome la decisión también. Perdón, le llama la atención para que tome la decisión de hacerlo a la manera de Dios, o sea, con sacrificio y con sangre. ¿Por qué? Porque las frutas son muy buenas, es mucho trabajo de Caín, ha pensado en cosas maravillosas como son las frutas, pero las frutas no van a dar el elemento indispensable que en este momento era importante, que era la sangre para cubrir el pecado de Abel y el pecado de Caín. Por eso decíamos ahora que qué importante que quien nos acepta es Dios. ¿Sí? ¿Cómo nos acepta Dios? Cuando Él ve, como en el caso de Abel, que hizo las cosas correctas y luego miró lo que trajo. No aceptó a Caín porque mira a Caín y no está haciendo las cosas a la manera de Dios y por lo tanto tampoco acepta lo que trajo. Porque dijimos en la clase pasada que es muy importante que tengamos en cuenta esto. Si decimos que creemos en Dios, hagamos las cosas a la manera de Dios. No con corazón contrito, no con un arrepentimiento profundo y verdadero, no con mucha, ¿cómo se llama?, elaboración de lo que tengo que hacer para que Dios me vea que sí, porque simplemente será una forma de hacer las cosas a nuestra manera. En Génesis 4, 4 y 5, en los ofrecimientos Dios acepta a Abel y a su ofrenda porque él le cree a Dios y como le cree a Dios, hace las cosas a la manera de Dios, o sea, con el elemento que puede producir sangre, que es una oveja, un animal. ¿Sí? Entonces, esos tres elementos que se conjugan allí en la acción de Abel es porque cree y ahora va a ser un sacrificio y un derramamiento de sangre que es lo que va a completar precisamente todos los tres elementos que, como dicen letras amarillas aquí, que proveen la justificación a la humanidad en cada persona pecadora ante Dios. ¿Sí? En este momento que estamos hablando, capítulo 4 de Génesis, ¿sí? No nos salgamos de donde estamos. ¿Sí? Para ese momento era necesario fe, sacrificio y sangre, pero ese sacrificio y sangre era con un animal. Esos tres elementos conjugados, o sea, los tres a la vez, van a funcionar para que la palabra justificación significa que no tengo ninguna cuenta contra Dios, no tengo ningún pecado que me separe de Dios, no tengo nada que haga que esa separación se sostenga, sino que ahora Dios está juntamente con la persona, en este caso con Abel. Sí, muy importante tenerlo en cuenta. Y era lo que pasó con Adán y Eva y ahora lo está haciendo Abel. Pero Caín, ¿qué hizo? Actúa como él piensa que es mejor, bajo su propia motivación. Y entonces hemos escuchado, es que a mí me parece, yo creo así, yo he aprendido así. Entonces, que hay que hacerlo así. La ofrenda de Caín no tiene ni siquiera la fe en Dios, sino fe en lo que él puede hacer a la manera propia. En cambio, Abel llega con los tres elementos porque tuvo fe, hubo sacrificio y hubo sangre a la manera de Dios. Caín trajo lo mejor de su cosecha, pero la marca era made in Caín, o sea, hecho por Caín. ¿Sí? Ahora, si usted piensa con cabeza fría, ¿qué pasa cuando usted arranca las frutas de su mata? Entonces, vaya pensando en cositas interesantes. Fe en sí mismo, en lo que él puede hacer, así actuaba Caín, ¿cierto? No en lo que Dios dice que es verdad y se cumple. Dios provee la oportunidad para que Caín, en este caso, reconozca que puede cambiar de actitud y hacerlo a la manera de Dios, o sea, con fe, sacrificio y sangre. Versículos 6 y 7. Sin embargo, él sigue obstinado, no cambia su actitud y ahí tenemos un problema muy grande, ¿cierto? Siempre Dios va a propiciar la oportunidad para que cada persona recapacite de lo que está creyendo, de lo que está pensando, de cómo funciona. Y aquí está la invitación para todos, no solamente para Caín en este momento, sino para todos nosotros. Y como yo les dije la semana pasada,
Ponga estos dos versículos, sobre todo el 7, por allá, en toda parte en su casa, para que lo esté observando. Si haces lo bueno, podrás andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como si fuera una fiera lista para atacarte. No obstante, tú puedes dominarlo. O sea, ¿qué estamos diciendo en palabras más coloquiales? Hacer lo bueno es hacerlo a la manera de Dios. Hacer lo malo es caer en una trampa porque el pecado te va a dominar y vas a hacer cosas que no te gustaría haber hecho. ¿Sí? Y después de arrepentirte, pues ya lo hiciste y vienen las consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso dice, oiga, espere. Usted ya sabe qué es hacer lo bueno, si no, déjese que lo expliquen para que usted decida de aquí en adelante qué es hacer lo bueno. Y entonces vamos a ver otra vez qué es hacer lo bueno, ¿cierto? Hacer lo bueno es estar en fe en Dios, creerle a Dios, cambiarla de actitud reconociendo que nadie puede hacerse aceptable, justificarse delante de Dios por sus propios esfuerzos. Eso es hacer lo bueno. Reconocer qué puedo hacer yo para como decimos coloquialmente, descristar, eh, impactar a Dios para que él diga, sí, hay que tener en cuenta a esta persona. ¿Qué podemos hacer nosotros? Cuéntenme, ¿qué? No hay nada. Porque Dios está por encima de todo. No hay nada que lo impacte, nada que lo impresione. Que nos hemos metido esa idea que voy a hacer algo tan interesante para impresionar a Dios. Pero no. Como Él sabe que íbamos a hacer eso porque somos descendientes de Adán, seguiríamos haciendo cosas y cosas. Es más, lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Dejó una fórmula, dejó una forma que es la única manera que hasta el día de hoy funciona, que es fe, sacrificio y sangre. Y como vamos en este caso, en el capítulo 4, entonces, en ese momento histórico, era creer en lo que Dios dice y conseguir un animalito para sacrificarlo y derramar su sangre. Y esa sangre iría a cubrir el pecado del que lo ofrece. No olvide la palabra cubrir, que es muy importante en nuestro estudio de aquí para adelante. ¿Sí? Entonces, Caín no tuvo fe, ¿cierto? No fue en fe, sino que creyó en Dios a su manera y siguió haciendo las cosas por su propio camino, confiando en sus propias intenciones y maneras. Eso que hace Caín es la segunda forma de pecado que encontramos en el mundo de allá en el principio. La primera fue el adanismo y ahora es el cainismo, o sea, la forma de Caín. Caín cree en Dios, ¿cierto? Como todos los que están en esta clase creen en Dios, ¿cierto? Por eso están en esta clase, porque creen en Dios, ¿cierto? Pero cuando Dios dice hay que hacer las cosas así, 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 ya hicimos, no, ya decimos, no, yo la voy a hacer a mi manera. Entonces, el cainismo es la forma de religión donde las personas dicen que creen en su deidad, o sea, creen en Dios, o en Buda, o en San Martín de Porras, en Satanás, en lo que quiera, pero con su comportamiento niegan que creen en esas deidades, ¿cierto? Entonces, hay cainitas en todas las religiones. Porque decimos que creemos en María, pero no hacemos lo que María pide que hagamos. Decimos que creemos en Mahoma, en Buda, en no sé qué más, pero cuando nos vamos a comportar, hacemos las cosas a nuestra manera. O sea, vivimos y actuamos totalmente en contra de lo que son los lineamientos o los dictados del grupo o ese ser superior. Eso fue lo que le pasó a Caín. Caín sabía muy bien cómo hacer las cosas a la manera de Dios y con eso estaría justificado, estaría siendo aceptado por Dios. Pero dijo, no, voy a hacerlo a mi manera y Dios tendrá que aceptarme porque es que yo lo he hecho con mucha dedicación y con mucho esfuerzo. Entonces, por favor, si quiere tomarle una foto a esto o una captura a esta pantalla, es muy importante porque esto que estamos viendo es más peligroso que el adanismo. ¿Sí? Vamos a mirar más adelante eso. ¿Qué pasó con Caín entonces? Como no escucha, como no hizo lo bueno, el pecado lo alcanzó y ahora cometió asesinato con su hermano Abel. ¿Cierto? Como ya lo vemos en el versículo 8, fueron al campo, lo mató y las consecuencias las leíamos y usted puede leerlas en el capítulo 4, del 6 al 16 otra vez, para que vean que todo lo que Dios está diciendo es para advertirnos de tantas consecuencias
Que el mismo Caín dice, ¿por qué tantas consecuencias? Muchas consecuencias. Porque Dios no quiere que vivamos esas consecuencias. Recuerde que Dios no quita consecuencias. Él perdona, pero no quita consecuencias. Cuidado con eso. ¿Sí? Por eso mucha gente se siente muy mal, porque es que yo le pedí perdón a Dios, pero sigo cargando con esa situación difícil, con esa situación adversa que tenemos a la frente. Porque la advertencia de Dios es para que evitemos nosotros mismos, siendo consecuentes con nuestra inteligencia y la capacidad de razonar, esas consecuencias. Por eso es siempre preventivo, siempre va adelante, para que no cometamos esa imprudencia que la vamos a tener que vivir nosotros en nuestra propia vida y a veces toda la vida. Entonces aquí viene esto que es una advertencia muy grande para todas y para todos. Yo también les pido que por favor la capturen. Cainismo, forma religiosa más peligrosa que el adanismo. El adanismo, lo vamos a recordarlo aquí. El adanismo es tratar de hacer algo tan extraordinario para ser tenido en cuenta por Dios. Y puede que no sea extraordinario y no común y corriente, como lo hemos escuchado hoy. Un corazón sincero, un arrepentimiento genuino. Sí, puede que no sea tan extraordinario, cosas así sencillas, pero nada sencillo o extraordinario va a llenar los requerimientos de la justicia y la santidad de Dios. Lo que hicieron Adán y Eva era eso, ¿no? Unos vestidos de hoja de higuera, que fue algo muy espectacular en su momento histórico, pero no sirvió para rehacer la relación con Dios. En cambio, el cainismo, la persona cainita, dice que cree en Dios, pero sus actos no muestran que no. ¿Sí? Decimos que creemos en Dios, pero hacemos una cantidad de cosas que no son las que Dios quiere que hagamos, como Caín. Y ya hemos dicho que hay cainitas en todas las religiones. Dicen que creen en Buda, pero hacen las cosas a su manera. Dicen que creen en la Virgen María, pero hacen las cosas a su manera. Dicen que creen en Jesús, pero hacen las cosas a su manera. Y entre muchos otros. En todas las religiones habrá cainitas. Entonces, qué bueno que estemos pensando. Puede que yo no esté haciendo adanismo, porque yo no hago nada extraordinario, pero yo digo que creo en Dios, pero esa fe se muestra en las acciones. ¿Sí? Eso que digo que yo creo en Dios se muestra en las acciones. Porque si no, soy como Caín. Caín quería hacerle una ofrenda a Dios. Él fue el de la iniciativa. Él fue el que se puso a hacer esa era maravillosa para traer los mejores frutos que le dio la tierra para Dios, etcétera. Todo, 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 todo. Y fuera de eso, aunque estuvo haciéndolo todo el tiempo, y yo no sé si Dios estuvo mostrándole que estaba equivocado o no, pero la última vez le muestra que sí está equivocado cuando le dice, ey, 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 ¿por qué está tan enojado y con la cara tan malacaroso, tan cabizbajo, maluco? Haga lo bueno y verá que yo lo acepto. O sea, le llama la atención para que haya un cambio y Caín no lo quiso hacer. Cuidado porque nosotros podemos llegar a estar en el mismo extremo de Caín cuando está llamando la atención Dios diciendo, ey, 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 sigue escuchando el estudio para que aprenda cómo es la manera mía, para que usted cuando la entienda pueda tomar la decisión de creer y si cree, entonces comenzará a hacer las cosas a mi manera. Y eso es lo que estamos tratando de enseñarle en todo este estudio. Adanismo y cainismo son las maneras que la humanidad creó para tratar de religarse con Dios. Tratar de estar de nuevo en una relación con Dios, con cainismo o con adanismo. La manera de tratar de llenar el vacío existencial que todos poseemos. Entonces yo quiero llenar esa parte emocional y espiritual que tiene semejante vacío ahí con cosas que yo haga, ¿cierto? Y son las formas de religión en que todos hemos militado. Por ahí hemos pasado todos. Desde el más pequeñito que esté con nosotros en esta noche, aquí en nuestro canal, o hasta el más anciano, todos hemos pasado por ahí. Por una de las dos o por las dos a la vez a veces. Porque creemos que haciendo algo extraordinario o algo muy, muy elaborado de mi parte, Dios me va a tener en cuenta. O diciendo que yo creo en Dios, pero me comporto como a mí me parece mejor. Y eso es bastante importante que lo revisemos. Pero bueno, eso no se va a quedar ahí. ¿Sí? Dios sigue en su plan. Caín mató a Abel, pasan los años, el tiempo, y les dije que leyeran el capítulo del 1 hasta el 5 para que tuvieran toda la cosmovisión. Y aquí seguimos entonces en Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26.
Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Set también tuvo un hijo que se llamó Enos, y en ese tiempo la gente comenzó a invocar al nombre del Señor, al Señor. La provisión de Dios sigue ahora por Set. Si usted lee el capítulo 5 se va a dar cuenta de que todos los descendientes de Set son gente que está haciendo las cosas creyéndole a Dios y viviendo a la manera de Dios. Y ahí está toda una lista de gente que vivió casi 1000 años, casi todos, lo mismo Adán y Eva. No sé cuánto viviría Set también porque no me aparece ahí, pero eh, es posible que podamos conjeturar que toda esta gente vivió casi 1000 años y esta gente está haciendo las cosas ahora a la manera de Dios. Usted también ahí ha leído, si ya leyó el capítulo 4, cómo la descendencia de Caín se va por un camino totalmente diferente, degenerando todas las cosas, haciendo las cosas totalmente adversas a lo que Dios siempre ha querido. Entonces, hay así las dos vertientes, lo que Dios quiere que hagamos y lo que Caín con sus descendientes sigue haciendo a su manera. Entonces, ahora de esos descendientes de Set, seguimos en el capítulo 5, viene entonces un hombre que se llama Lamed. El capítulo 5, versículos 28 y 29. Lamed vivió 182 años y engendró un hijo. Y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Entonces, ahora cerramos el capítulo con Adán y Eva, con Caín y Abel y con Set y abrimos con Noé. Entonces, esta historia que es maravillosa. Para empezar otra vez a mirar cómo son las cosas o a la manera de Dios o a la manera humana. Del capítulo 6 hasta el capítulo 11 es toda la historia de Noé, para que usted la lea. Si la quiere leer de corrido otra vez, desde capítulo 6 vaya hasta el 11, para que tenga toda la cosmovisión. Aquí vamos a sacar los textos que necesitamos en este hilo conductor de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces dice así, capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, entonces también la maldad comenzó a crecer. Capítulo 3, perdón, versículo 3. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Sean pues sus días 120 años. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Aquí vemos que el escritor bíblico le coloca una forma de sentimientos y de formas personales, humanizando un poquito a Dios con corazón y toda esa cantidad de cosas, pero es la forma como él está expresando la sensación de dolor y de insatisfacción que tiene con la humanidad, que ahora ha seguido el mal en lugar de hacer el bien, ¿cierto? Y a pesar de que esta gente vivió, en el caso de toda la ascendencia de Noé, hacia atrás, eh, como 1000 años, mire que ya hemos llegado a una maldad con bastante presentación, con bastante forma de expresión externa. No la maldad guardada acá, sino que ya se presenta afuera. Versículo 7. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado. Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Y es que el versículo 8 me encanta y quiero que ustedes lo piensen con cabeza fría. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué significa para ustedes que Noé halló gracia ante los ojos del Señor? Muy bien, vamos a ver qué pasa entonces. En el versículo 9 nos dice, no era un hombre justo, perfecto entre los contemporáneos, Noé andaba con Dios. No era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. ¡Qué contraste!
acabamos de leer que la gran mayoría de la gente del tiempo de Noé, su motivación y su intención del corazón era continuamente el mal. Pero acá dice, Noé, este hombre era justo, perfecto, entre sus contemporáneos, andaba con Dios. Noé y su familia son los únicos que hacen las cosas a la manera de Dios en medio de esa generación perversa. ¿Qué nos está dejando esto como enseñanza? Que sí podemos hacer las cosas a la manera de Dios en medio de situación adversa como tal. ¿Sí? A veces vivimos en barrios no tan buenos o con mucha delincuencia, con mucho narcotráfico, con mucha cantidad de cosas. Ahí podemos hacer las cosas bien, como aparece aquí con este versículo 9 del capítulo 6 de Génesis. Noé andaba con Dios. Andaba con Dios. Ese andar con Dios, qué tan contundente es, ¿no? Que siempre está la presencia de Dios ahí, porque Noé le cree a Dios y va a hacer entonces algo interesante. Un indicador, mis queridas, mis queridos, usted que está en nuestro canal y usted que está acá, deje sus comentarios a propósito de esto que voy a decir. Un indicador de que usted es una persona que está con Dios a la manera de Dios es que Dios le va a dar tarea, le va a dar oportunidad de que usted realice algo. Puede que no sea tan titánico como en el caso de Noé, que hace semejante cosa tan grande, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de ir a ver la réplica del Arca de Noé en Estados Unidos y eso es una cosa espectacularmente hermosa y grandísima, ¿cierto? Si eso ahí es tan espectacular, me imagino en aquel momento cómo sería espectacular ver semejante cosa tan grande que Dios le va a mandar a hacer. Cuando estamos andando con Dios, cuando estamos haciendo las cosas o viviendo, creyendo y viviendo en la manera que Dios quiere, nos va a colocar alguna tareita. Y eso sería un buen indicador para que lo tenga en cuenta. Pero más un paréntesis ahí para que usted pronto escriba en nuestro comentario. Vamos a ver los versículos 12 y 13. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Le dijo a Noé el Señor, he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia. Así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Siempre Dios va a anunciar, va a mostrar lo que quiere hacer. No toma la decisión y una vez la hace, sino que va a mostrarle a la humanidad. Y ahora por medio de Noé va a hacer que la gente en su momento histórico se dé cuenta de lo que va a pasar. ¿Y cómo? Haciendo esta tarea. Construye para ti un barco de madera de ciprés con habitaciones y cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Construye un barco de este tamaño, 155 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca en su costado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Entonces están las especificaciones generales del arca y pues no sé si Noé tenía esa habilidad de construir barcos o hacer cosas anteriormente a esto, pero el caso es que Dios le da toda la instrucción que necesita para hacer semejante cosa tan grande, ¿cierto? Es más grande que una cancha de fútbol de larga, ¿cierto? Con 25 metros, 22 metros y medio de ancho, una cosa inmensa, y con 3 pisos de 13 y medio metros de alta. Tremendo eso. No hará un gran barco, el arca de la salvación, la provisión de Dios. Un barco extraño con una ventana que va a estar por todo alrededor del arca y una puerta. Una sola puerta, un solo acceso, una sola oportunidad. Por favor, tenga en cuenta esto de la puerta, porque va a ser muy importante en nuestro estudio de aquí para allá. Y aquí yo traeré un diluvio, dice el versículo 17, sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Entonces, el artefacto que va a hacer Noé tiene que ser muy grande porque allí van a meterse toda una serie de parejas de animales
y toda la gente que cree en lo que Dios dice que es verdad y se cumple, ¿sí? La que van a creer en esto. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, contigo tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás dos de cada especie en el arca para preservarle a la vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie vendrán a ti para preservarles la vida. Entonces puedes imaginar el espectáculo tan grande cuando Noé comienza a conseguir madera. Esos 120 años que leímos allá al principio no se refiere a la edad de las personas, sino el tiempo que Noé va a estar haciendo el arca. ¿Sí? Esos serán los días de la gente. Cuando el arca esté terminada, hasta ahí terminan los días de la gente de su tiempo. Entonces tuvo que conseguir la madera, ponerla a secar, una madera con mucho tiempo, conseguir la brea para poder entrar, pintarla por dentro y por fuera, y hacer todo lo que implica para tener alimento, agua, etcétera, dentro del arca para cuando llegue el momento de entrar con todos los animales. Pero lo más espectacular que yo me imagino es que en ese plan de Dios comienza a venir, ya cuando el arca está quedando ya terminada, los últimos retoques, comienza a llegar la pareja de león y leona, elefante y su pareja, ratoncito y ratoncita, culebrita con culebrito, etcétera, etcétera, etcétera. Va llegando y la gente que está alrededor, ya asustada de ver semejante cosa tan grande, ahora los animales que van llegando en pareja, comienzan a hacer preguntas, porque Dios no le mandó a Noé a que predicara, que dijera, no, no. Posiblemente le preguntaron, Noé, ¿qué estás haciendo? Y él de pronto contestó, estoy haciendo este barco así y así, porque Dios dijo que va a haber un diluvio. ¿Y qué es un diluvio? Yo no sé, porque recuerde que Noé tampoco sabía que era llover, porque hasta ese tiempo no llovía. Nadie sabía, ni Noé ni sus contemporáneos sabía que era llover. La gente de ahí para atrás nunca supo que era llover. Sí. Entonces, él no sabía. No podía explicar qué es llover, qué es diluvio, qué es inundación. No sabía cómo explicar eso. Solamente está diciendo, hey, Dios dice esto y como yo le creo, lo estoy haciendo. ¿Sí? Ah, pero explica. No, no sé cómo explicar porque no sé qué es llover, no sé cómo hacerlo. Así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. No le aumentó, no le quitó, fue exactamente con toda la estructura que Dios les manda. Ahora, todo ese tiempo de 120 años, porque tiene que guardar comida para toda la clase de animales, ¿cierto? Y guardar aquellos alimentos y agua para él, porque ahora esto va a quedar todo completamente cerrado cuando la puerta se cierre. Entonces no hay cómo recoger agua de la que esté cayendo o que tenga alrededor, porque todo se va a inundar, ¿verdad? Siempre hay un plan y un propósito para esto, y por eso es importante escuchar a Dios. Porque Dios no hace las cosas por improvisación a ver cómo le sale. Así lo hizo Noé. Aunque había mucho trabajo por hacer, lo realizó todo a la manera de Dios. Como ya les dije, no había llovido, o sea que ni Noé, ni su familia, ni los contemporáneos sabían que era llover. Un loco haciendo un barco tan grande y en lo seco, tan raro. Porque pues hacerlo ahí al lado del mar, hacerlo al lado de un lago, listo. Pero en lo seco, muy raro. 120 años invitando a sus semejantes a creer en la palabra de Dios mientras él cumple a pie de la letra lo que Dios le pide. Porque él no está predicando, pero ¿qué estás haciendo, Noé? Estoy, me imagino que con la brocha o con un hisopo, no sé, untándole brea. Estoy echándole brea a esto porque Dios dijo que hay que echarle brea por dentro y por fuera. O sea, está mostrando lo que Dios dice y lo está haciendo, como dice el versículo 22, a la manera de Dios. Pero bueno, aquí vienen las cosas bien interesantes. Ha pasado, digamos, 121, 119 días, ¿sí? Perdón, años, ¿sí? 120 años, ¿cierto? Falta un día para que, perdón, falta un tiempito para que se cumplan los 120 años completamente. O sea que faltan 7 días, según lo que vamos a leer. Faltan 7 días para que se cumplan los 120 años. Dice el capítulo 7, el 1 al 5. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca, tú y todo lo de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí
en esta generación. Ahí está lo que está diciendo, ¿no? De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y la hembra, y de todo animal que es vuelvo a leer. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y la hembra, y de todo animal que no es limpio, dos, el macho y la hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Y oiga, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Sí. Otra vez se ratifica que Noé no improvisó, sino que hizo las cosas a la manera de Dios. Entonces, ¿cuánto falta? 7 días. Entonces yo me imagino a Noé en la puerta del arca, van entrando los animales, ¿cierto? Por parejas, y él está de pronto con algo para que se le oiga la voz más duro. Oigan, el Señor me dijo que en 7 días va a comenzar a llover. Ya están entrando los animales. ¿Quién quiere entrar? Y me imagino que algunos hayan traído tomates podridos y huevos podridos, etcétera. Y, no sé qué, tírale cosas. ¿Cierto? Este está muy loco. ¿Cómo van a meter allá con los animales? Sí. Y recuerde que fueron, ¿cuánto? 7 días antes. No es cuando cayó la primera gotera, son 7 días antes. Es creerle a Dios o no. Creer en una utopía que no hay cómo comprobar, porque nadie sabía que era llover, ni Noé, ni su familia, ni la gente a su alrededor. Ahora recordemos, Dios fue quien proveyó esta manera de salvación. ¿Sí? Eso no le ocurrió a Noé. ¿Sí? Me soñé tal cosa, vamos a hacer un barco así, a ver si no. No, es provisión de Dios. Dios proveyó para Adán y Eva sacrificio y sangre y ese vestido como recordatorio. Ahora provee para todo aquel que pueda creer que esto va a suceder en 7 días, que va a caer las goteras de lluvia, etcétera, puede entrar por la puerta. Entonces sigue diciendo los versículos 15 y 16 del capítulo 7. Entraron pues con Noé en el arca de dos en dos, de toda carne que había aliento de vida, o sea, todos los animales. 3,000 y pico de especies entraron en el arca. Y los que entraron, macho y hembra, de toda carne, entraron como Dios lo había mandado. Y después de que entró toda esa cantidad de animales y entró la familia de Noé, o sea, su esposa, sus 3 hijos y las que no eran, las esposas de sus hijos, las nueras, dice el versículo, y el Señor cerró la puerta. No la cerró Noé, la cerró el Señor. Y la gente afuera, ¡ey! Estos tan raros, mira cómo se meten con esos animales allá, qué cosa tan horrible, no, pero es que, pero bueno, allá ellos ustedes verán, no sé qué, ta. Dios provee la puerta para que todos los animales sean salvados, las especies, y se salvaran las personas que pueden creer que lo que Dios dice es verdad y se cumple. No se salvó la mujer de Noé porque era la esposa, sino porque ella también creía. No se salvaron los 3 hijos de Noé porque eran los hijos de Noé, no, porque creyeron en que lo que Dios dice es verdad y se cumple. Y las 3 esposas, las que no eran, ¿sí? Esas mujeres, no sabemos sus nombres, pero ahí están. Ellas están creyendo en lo que sus esposos creen y en lo que cree Noé también. Que están creyendo en ese Dios todopoderoso. Creen que lo que Dios dice es verdad y se cumple. No entra por consanguinidad, porque es que esta es mi familia y voy a salvar a mi familia, como hacemos nosotros. No, por la puerta pasarían únicamente los que creen. Por eso, en fe, Noé, su esposa, sus hijos y las nueras entraron por la puerta y luego Dios cerró. Tremendo, ¿no? Todos los que ayudaron, vieron y oyeron el mensaje de Noé y no creyeron en la palabra de Dios se quedaron fuera porque no tuvieron fe. Todo tiene su propósito.
Noé y su familia pasan por la puerta y después Dios la cierra. Y ahora entonces pasan los 7 días y dice aquí, entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron y alcanzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra. Entonces, yo me imagino ese momento histórico cuando la gente comenzó a ver las nubes. ¡Ay, eso tan interesante! Porque no habían nubes, nunca habían visto relámpagos ni truenos, ni las cosas. Entonces, eso era un espectáculo, algo nuevo. Uy, mira, esto tan chévere, no sé qué, y las goteras, uy, mira, tan lindo, tan chévere, ¿cierto? Y cómo cae, cómo se siente, pero comenzó a caer, a caer, a caer, y ya comienza el agua a subirse por el tobillo, a la mitad de la pierna, a la rodilla, y sigue subiendo. Hay que subirse encima de la mesa, y encima del closet o el armario, y encima del techo de la casa, y el agua sigue subiendo, y entonces ahora sí viene el problema. Noé, Noé, Noé. Se puede imaginarse la otra familia de Noé, porque Noé tenía otra familia, tenía hermanos, sobrinos, etcétera. La familia de la esposa de Noé, la familia de las esposas de los hijos de Noé, tocando, haciendo lo que fuera para, Noé, abra la puerta, Noé, abra la puerta, Noé, abra la puerta. Si Noé hubiera cerrado la puerta, seguramente le hubiera abierto, pero quien la cerró es Dios, porque Dios provee la puerta, pero también la cierra y la abre cuando Él quiere. La tiene abierta el tiempo necesario, pero llega el momento en que se cierra y hasta ahí llegó la oportunidad. Entonces, ahora el agua está haciendo sus estragos. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. El nivel del agua subió más de 7 metros por encima de las montañas más altas. Entonces, ¿se puede imaginar cómo sería la cantidad de aguas? Cayendo, y dice el pasaje que se abrieron las cataratas de arriba y el agua que estaba abajo. Recuerda que había quedado agua arriba y agua abajo cuando Dios hizo esa expansión allá en la creación. Entonces brotaba agua y caía agua, o sea que la cantidad de agua fue mucha para poder inundar toda la tierra. No era un pedacito de tierra, toda la tierra. Sigue diciendo el pasaje en el capítulo 7. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida. Todo lo que había sobre la tierra firme murió. O sea que para los peces fue muy bueno porque hubo más donde vivir, ¿cierto? Lo único que no sufrieron ninguna especie de traumatismo fueron los peces. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Dios provee un medio de salvación y ahí está. Solo por y únicamente en fe, Noé y su familia se salvó, porque creyeron que lo que Dios dice es verdad y se cumple. Ellos aprendieron que era diluvio cuando estaban dentro del arca. Aprendieron que era lluvia cuando estaban dentro del arca. Todos los demás perecieron por no creer en la palabra de Dios, que es verdad y se cumple. El agua prevaleció sobre la tierra 150 días, 5 meses en esa cantidad de agua. O sea que de pronto si alguna persona pensó en que podía burlarse de Dios y consiguió un pedazo de madera, una cosa que flotara y podía estar ahí encima, 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 pero después de 5 meses sin comida, bueno, agua puede tomar porque era agua dulce, ¿cierto? Puede tomar, pero de hambre se murieron. O sea, no había nada de dónde agarrar por más provisión que hubiera tenido, porque la gente no estaba esperando tener provisión, porque no sabía qué era, ¿verdad? Entonces, de pronto hubo uno que era más pilosito, que se le pillaba las cosas y entonces trató de hacer las cosas a su manera, pero también se tuvo que morir. Pero vamos a saltar ahora al capítulo 8 que nos dice así.
Entonces, después de que el agua comenzó a bajar, el evaporarse y con el sol y el viento y todo lo demás, comenzó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y llega el arca y se estaciona en una montaña y ahí va a pasar esto. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todos los seres vivientes de toda carne que están contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzca en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces, aquí viene una orden muy parecida a la que Dios dio al principio cuando hubo la creación, ¿se acuerdan? Cuando creó a los animales, sean fecundos, multiplíquense. Cuando creó las aves, cuando creó los peces, a todos los animales les dio la misma orden. Ahora es la misma orden a todos los animales terrestres. Multiplíquense, sean fecundos y llenen la tierra. Entonces, ahí está la tarea por hacer. Dios les da una orden y eso hay que hacerlo. Bueno, allí es cuando ya salió Moisés no, cuando ya salió Noé del arca, en este capítulo 9, vemos entonces que va a aparecer algo que hasta el día de hoy sigue vigente, que es bastante importante. Entonces, eh, sale Noé con su familia y miren lo que pasa. Yo establezco mi pacto con vosotros, o sea, con esas 8 personas, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, o sea, con los humanos y con los animales. Por todas las generaciones pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Entonces aquí aparece algo maravilloso que vemos cuando llueve o cuando va a llover, que se llama el arco iris. Siempre que veamos el arco iris está estableciéndose ese pacto que hace Dios entre Él y nosotros, ¿cierto? Él se pone primero, ¿por qué? Porque Él sí va a cumplir lo que promete. Él sí va a permanecer manteniendo sus palabras como vigente. Por eso coloca ese arco iris como señal que hasta el día de hoy usted y yo podemos ver. Y hay unas veces que se ve tan bello, tan espectacular ese arco iris y tan majestuoso, ¿verdad? Dios sigue mostrando su amor y su misericordia con la máxima creación que somos los humanos. Cada vez que veamos el arco iris, demos gracias a Dios por su misericordia, porque Dios había podido exterminar a toda la gente y comenzar una nueva creación. Pero este hombre y esta familia estaban haciendo las cosas a la manera de Dios y por lo tanto, entonces ahora les da la oportunidad de seguir en esta historia con nosotros, ¿cierto? Ahora recordemos, Noé y su familia también vienen descendientes de Adán. Están en esta misma condición, están separados, no son especiales, no están fuera de la condición de estar separados, para que lo tengamos en cuenta en el proceso. Este hombre, a pesar de ser un humano con toda esa sensación de separación de Dios, hizo las cosas a la manera de Dios porque le creía a Dios y le creyó, aún sin saber que era un diluvio, que era llover, que era una inundación total de la tierra. Muy bien, vamos a las preguntas entonces para que ustedes estén aquí participando. ¿Cómo es la actitud de la gente del tiempo de Noé? En este caso, eh, la gente tenía una tendencia a la maldad, de una manera que la expresaba sin ningún problema, ¿sí? Porque todos tenemos la tendencia a la maldad, pero nosotros nos reservamos, la guardamos, la disimulamos, la maquillamos de alguna manera. Pero en este tiempo de Noé la dejaban salir y la maldad era como usted se quiere imaginar la maldad. No había normas, no había leyes, no había mandamientos. Entonces todo el mundo se manejaba como le provocaba, como decimos coloquialmente.
Entonces es muy interesante para tenerlo en cuenta, que de todas maneras Dios está mostrándose, porque cómo supo Noé, cómo supo el padre de Noé y todo lo que más que Dios estaba o que Dios está allí en ese momento histórico. Tal vez la gente sabía, pero su decisión era a su manera. Además, con los 120 años que estuvo haciendo el arca Noé, pues tenía la oportunidad para que la gente pudiera entender que Dios estaba mandándoles un mensaje de alguna manera. Muy importante eso. ¿Quién estaba hablando y convenciendo a las personas de cambiar su actitud y creerle a Dios? Obvio, Noé mismo, con su actitud, aunque nunca me han mandado a predicar ni a hacer una campaña y hacer unas cosas, no. Su actitud, su comportamiento, realizando el arca, fue una forma de testimonio, una forma de anunciarle a la gente lo que estaba por suceder, lo que estaba por llegar, ¿cierto? Pero como es una utopía, porque ¿cómo se comprobaba que es verdad que va a llover? ¿Cómo se comprobaba que las cosas son de esa manera? Que va a ser. ¿Cómo sabían ellos de la cosmovisión de un mundo tan grande para llenarse de agua? No había cómo comprobar todo eso. Era creer o no. Y ahí está la gran oportunidad para todos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dijo Dios que pasaría a la gente que no le creyera? Eso también es muy fácil, ¿cierto? Pues obviamente se va a quedar ahí, se va a quedar fuera del arca y al quedarse fuera del agua, perdón, se va a quedar fuera del arca y al quedarse fuera del arca pues se va a morir porque no tienen la oportunidad para avanzar. ¿Merecía Noé que Dios le rescatara del castigo del diluvio? ¿Ustedes qué piensan? Muy bien, vamos a dejarla ahí en el aire para que ustedes la piensen y si quieren, por favor, dejen sus comentarios sobre esto. ¿Merecía Noé que Dios lo salvara? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Qué bueno que nos pudieran escribir sobre eso. ¿Por qué Dios rescata a Noé? Dios rescata a Noé porque Noé le cree a Dios y al creerle a Dios hace las cosas a la manera de Dios. Por favor, no se le olvide. Le hemos dicho varias veces y vuelvo con mis dos dedos. Si creo en lo que Dios es y dice, haré las cosas a la manera de Dios. Qué importante tener en cuenta eso. ¿Por qué se rescata a Noé? Porque cree. ¿Por qué se rescata a la esposa de Noé? Porque cree. Y como cree, entra en el arca 7 días antes de conocer qué es llover y todo lo demás. ¿Por qué Dios rescata a los hijos y a las esposas de los hijos de Noé? Porque esas 6 personas creen en lo que Dios dice que es verdad y se cumple y actúan entrando en el arca 7 días antes. Entonces ahí está una clave bastante importante para lo que estamos diciendo. Como creía en Dios, Noé, Dios le pide que realice ¿qué? Que haga un medio de salvación, tanto para él, para los animales y para los que creyeran que lo que Dios dice es verdad y se cumple, porque no era únicamente un medio de salvación para Noé, sino era un medio de salvación para los animales y para todo aquel que creyera que lo que Dios dice es verdad y se cumple. Eso es muy importante tenerlo claro. Qué bueno. Muy bien, sigamos. Dios le permite a Noé que realice el arca con las mejoras que él estimara convenientes. Recuerde, siempre será a la manera de Dios, específico. Vemos en el versículo 22 del capítulo 6 y del capítulo 7, versículo 5, que dice, y Noé hizo las cosas exactamente como Dios le indicó. Que esa es una de las enseñanzas que tenemos que agarrar, capturar de Noé. Que aunque la cosa no cabe en la lógica de qué es hacer una semejante cosa tan grande sin saber por qué, cómo es que va a llover o qué, pero si Dios lo dice, es verdad y se cumple y lo hace exactamente a esa forma. Y es que es importante tenerlo muy, muy, muy claro. Una cosa que deberíamos aprender de Noé es, le cree a Dios, entonces hace las cosas a la manera de Dios. Entonces, miren, está allí dejándonos una situación muy correlativa, muy, muy, muy importante de la enseñanza con Noé. La gente de esa época había visto llover. Bueno, la respuesta ya sabemos que no. Vamos a la pregunta 10. La gente aceptó lo que dijo Noé y le creyó acerca del diluvio, acerca de lo que va a llover.
Pues también la respuesta es no, la gente no le creyó porque una utopía es algo que no se puede mostrar. Es exactamente la utopía como cuando con Adán y Eva nada se moría. Y dije, si ustedes comen de ese árbol se va a morir. ¿Sí? Acá es, si usted no se monta en el arca se va a ahogar. ¿Y qué es ahogarse? Yo no sé. O el profesor sí sabía, pero, pero aquel no seco, ¿cómo así que me voy a ahogar? ¿Cierto? Pero que llover, ¿qué es eso? ¿Qué inundación? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Entonces, ¿era creer o no? Y eso es bastante importante el asunto. La gente del tiempo de Noé no creyó. Y al no creer, pues obviamente no actúa, no vive, no va a realizar las cosas a la manera que se espera. ¿Qué parte del arca es la más relevante, la más importante? Recuerde, lo más importante del arca es la puerta. Y una puerta que era muy grande para poder entrar los animales grandísimos que iban a entrar y también los pequeñitos. Pero todos tienen que pasar por la puerta. ¿Qué sucedió a Noé y a su familia para poder salvarse? Creyeron. Es lo único que podía sucederles, creer. Si no hubieran creído, si hubieran puesto a hacer semejante barco, es que yo creo que los hijos de Noé ayudaron a hacer el barco. Las señoras tenían que darle la comida, lavarle la ropa, bueno, lo normal de la vida. Durante esos 120 años, creyéndole a Dios, hicieron el barco. Si no le hubieran creído, ¿qué barco hubiera aparecido? Ninguno. Entonces, qué interesante que mire cómo estamos mirando las cosas con un poquito de delicadeza para darnos cuenta de que ahí hay algo profundo que siempre permanece en la constante, ¿cierto? ¿Qué sucedió a Noé y a su familia para poder salvarse? Que creyeron. Y al creer, construyeron su propio medio de salvación y pasaron por la puerta, que es el arca, ¿cierto? ¿Quién cerró la puerta? Bueno, si ya lo sabemos, eso nos queda claro. Dios es quien cerró la puerta. Ahora la pregunta importante aquí es, ¿por qué Dios cerró la puerta? Dios cierra la puerta porque se acaba la oportunidad. La oportunidad siempre estará cuando la puerta está abierta. Ahora sigue estando abierta la puerta para todos nosotros para que creamos en lo que Él dice que es verdad y se cumple. Pero va a llegar un momento en que la puerta se cierra porque se acaba la oportunidad. ¿Puede alguien escapar o cambiar lo que Dios decide acerca de las consecuencias o castigo de no haberle creído? Pues la respuesta también es obvia, ¿no? No. Dios siempre advierte y da un tiempo. Siempre da un tiempo. ¿Por qué? Porque él no tiene ningún afán con nada. Recuerde que para él el tiempo no es problema. Entonces, siempre está la oportunidad, pero va a llegar el momento en que dice suficiente y ya. Entonces, mucho cuidado porque a veces nosotros pensamos, no, vamos a dejarlo más allá, más allá, más allá. Y alguien no va a poder hacer que él cambie. No, espéreme un momentico, que es que un segundito más, un momentico, un momentico. No, hasta aquí llegó el tiempo, ya. Las consecuencias van a llegar en su momento preciso cuando el tiempo de Dios termine en su declaración de esa existencia, esa oportunidad para cada persona. Y la última, ¿pudo alguien de los que quedaron fuera del arca, salvarse y escapar de la muerte? Pues también la respuesta es obvia. No. ¿Por qué? Porque la oportunidad ya pasó. Cuando la puerta se cerró y se cerró 7 días antes de que cayera la primera gotera, hasta ahí hubo la oportunidad. Después de eso eran puras consecuencias y las consecuencias terribles hasta llegar a la muerte. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Entonces, aquí terminamos nuestra clase en el día de hoy. Recuerde dejar sus comentarios, sus preguntas, porque para nosotros es muy importante tener esto para nuestro proceso de aprender más, estudiar más y seguir adelante. Muy buena pregunta, pero sí sabe que la respuesta está en la lección 28. Entonces les invito para que sigan este proceso mirando cómo es que ellos siguen haciendo las cosas para que vamos entendiendo más y más y más cómo es eso de que hasta el día de hoy está vigente ese precepto de que las cosas para acercarnos, para estar con Dios, para hacer las cosas a la manera de Dios es con fe, sacrificio y sangre. Por favor, anote la pregunta allí para que no se le olvide y cuando estemos en la lección 28 yo le voy a decir
¿Se acuerdan la pregunta que usted me hizo? Aquí está la respuesta. Muy bien, entonces si no tenemos más preguntas y comentarios, por favor, leas el capítulo 6, 7, 8, 9, 10 y 11 para que tenga toda la historia de Noé, un hombre tan normal como nosotros, un hombre que sigue siendo separado, caído, separado de Dios, ¿cierto? A pesar de que Dios lo ha salvado ahora en el arca, pero él sigue siendo un humano exactamente como nosotros. Y recuerde que todos ustedes y yo venimos de Adán y de Noé. O sea que somos exactamente iguales a ellos. Entonces, Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días con qué pasa con Noé y su descendencia.